La entrevista psicológica es un proceso de comunicación estructurado que se lleva a cabo entre un profesional de la psicología y un individuo o grupo con el objetivo de obtener información relevante sobre el comportamiento, pensamientos, emociones y experiencias del entrevistado. Este tipo de entrevista se utiliza en diversos contextos como la selección de personal, el diagnóstico clínico, la terapia, el asesoramiento vocacional y la investigación psicológica. Importancia de la entrevista psicológica en el ámbito profesional. Recopilación de información. La entrevista es una herramienta fundamental para obtener datos cualitativos que no siempre pueden ser captados a través de pruebas estandarizadas. Permite explorar en profundidad la historia personal y emocional del individuo. Establecimiento de rapport. La relación interpersonal que se establece entre el entrevistador y el entrevistado es crucial. Un buen rapport facilita la comunicación y la apertura del entrevistado, lo que a su vez permite obtener información más precisa y relevante. Flexibilidad. A diferencia de otros métodos de evaluación, la entrevista permite al entrevistador adaptar las preguntas y el enfoque según las respuestas y necesidades del entrevistado, lo que puede enriquecer el proceso de evaluación. Observación del comportamiento. Durante la entrevista, el profesional puede observar el lenguaje corporal, las expresiones faciales y otros aspectos no verbales que pueden proporcionar información adicional sobre el estado emocional y psicológico del entrevistado. Diagnóstico y tratamiento en el contexto clínico. La entrevista es esencial para el diagnóstico de trastornos psicológicos y para la planificación de intervenciones terapéuticas adecuadas. Evaluación de competencias. En el ámbito organizacional, la entrevista psicológica se utiliza para evaluar las competencias y habilidades de los candidatos, ayudando a determinar su idoneidad para un puesto específico. Intervención y seguimiento. La entrevista no solo se utiliza para la evaluación inicial, sino que también puede ser parte de un proceso continuo de intervención y seguimiento, permitiendo al profesional ajustar su enfoque según la evolución del entrevistado. En resumen, la entrevista psicológica es una herramienta clave en la práctica profesional de la psicología, ya que permite una comprensión profunda del individuo y facilita la intervención adecuada en diversas áreas. Los objetivos y acciones clave al inicio de una entrevista psicológica son fundamentales para establecer un ambiente propicio y asegurar que el proceso sea efectivo. A continuación, se detallan estos aspectos. Objetivos al inicio de la entrevista. Establecer rapport, crear una relación de confianza y empatía con el entrevistado, lo que facilitará la comunicación abierta y honesta. Definir el propósito de la entrevista, aclarar los objetivos específicos de la entrevista, tanto para el entrevistador como para el entrevistado, asegurando que ambos estén alineados en cuanto a lo que se espera lograr. Recoger información preliminar, obtener datos básicos sobre el entrevistado, como su nombre, edad, antecedentes y motivo de la consulta, que servirán como base para el desarrollo de la entrevista. Crear un ambiente cómodo, asegurarse de que el entorno sea adecuado y propicio para la conversación, minimizando distracciones y generando un espacio seguro. Explicar el proceso, informar al entrevistado sobre cómo se llevará a cabo la entrevista, la duración estimada y los temas que se abordarán para que se sienta preparado y cómodo. Aclarar la confidencialidad, reiterar que la información compartida será tratada con confidencialidad y que se respetarán los límites éticos y profesionales. Acciones clave al inicio de la entrevista. Saludo y presentación. Iniciar la entrevista con un saludo cordial y presentarse, explicando brevemente el rol del entrevistador. Romper el hielo, realizar preguntas o comentarios informales para relajar al entrevistado y facilitar la interacción inicial. Establecer las reglas, aclarar las normas de la entrevista, como el respeto mutuo, la importancia de la honestidad y la posibilidad de interrumpir si se siente incómodo. Realizar preguntas abiertas, comenzar con preguntas generales que permitan al entrevistado expresar sus pensamientos y sentimientos de manera libre, lo que puede ayudar a identificar áreas de interés para profundizar más adelante. Escuchar activamente, prestar atención a las respuestas del entrevistado, mostrando interés y validando sus emociones, lo que contribuye a fortalecer el rapport. Adaptar el enfoque, estar atento a las reacciones del entrevistado y ajustar el estilo de la entrevista según sea necesario para asegurar que se sienta cómodo y dispuesto a compartir. Irá al seguir estos objetivos y acciones clave al inicio de la entrevista.
El entrevistador puede establecer una base sólida para un proceso de evaluación efectivo y enriquecedor. ¿Cómo es el desarrollo de la entrevista y las técnicas utilizadas? El desarrollo de la entrevista psicológica es una fase crucial donde se profundiza en la información relevante sobre el entrevistado. Durante esta etapa, el entrevistador utiliza diversas técnicas para facilitar la comunicación y obtener datos significativos. A continuación, se describen las características del desarrollo de la entrevista y las técnicas comúnmente utilizadas. Características del desarrollo de la entrevista: profundización en el tema, su busca explorar en detalle los problemas, preocupaciones y experiencias del entrevistado, permitiendo una comprensión más completa de su situación. Flexibilidad: aunque se puede seguir una guía de preguntas, el entrevistador debe estar dispuesto a adaptarse a las respuestas del entrevistado, permitiendo que surjan temas relevantes de manera natural. Interacción dinámica: la entrevista es un proceso interactivo donde el entrevistador y el entrevistado participan activamente, lo que puede incluir la formulación de nuevas preguntas en función de las respuestas dadas. Escucha activa: el entrevistador debe demostrar atención y empatía, utilizando técnicas de escucha activa para validar las emociones y experiencias del entrevistado. Técnicas utilizadas en el desarrollo de la entrevista: preguntas abiertas. Estas preguntas permiten al entrevistado expresar sus pensamientos y sentimientos de manera libre, fomentando una conversación más rica. Ejemplo: ¿cómo te has sentido últimamente? Preguntas cerradas: se utilizan para obtener información específica y concreta. Ejemplo: ¿has tenido problemas para dormir? Reflejo: consiste en repetir o parafrasear lo que el entrevistado ha dicho, lo que ayuda a clarificar y validar sus sentimientos. Ejemplo: parece que te sientes frustrado por la situación en el trabajo. Clarificación: se utiliza para pedir al entrevistado que aclare o expanda sobre un punto específico que ha mencionado, lo que puede ayudar a obtener información más detallada. Resumir: al final de una sección de la entrevista, el entrevistador puede resumir lo que se ha discutido para asegurarse de que ha entendido correctamente y para ayudar al entrevistado a organizar sus pensamientos. Silencio: permitir momentos de silencio puede dar al entrevistado tiempo para reflexionar y procesar sus pensamientos, lo que a menudo lleva a una mayor profundización en el tema. Observación del lenguaje no verbal: prestar atención a las señales no verbales del entrevistado, como la postura, el contacto visual y las expresiones faciales, puede proporcionar información adicional sobre su estado emocional. Validación: reconocer y validar las emociones del entrevistado, mostrando comprensión y apoyo, lo que puede fomentar un ambiente seguro y abierto. Exploración de antecedentes: indagar sobre la historia personal y familiar del entrevistado para comprender mejor el contexto de sus problemas actuales. Técnicas proyectivas: en algunos casos, se pueden utilizar técnicas como la interpretación de imágenes o cuentos para explorar aspectos más profundos de la personalidad del entrevistado. El desarrollo de la entrevista es un proceso dinámico que requiere habilidades de comunicación efectivas y la capacidad de adaptarse a las necesidades del entrevistado. Al aplicar estas técnicas, el entrevistador puede obtener información valiosa que contribuirá a una mejor comprensión y, en última instancia, a la formulación de estrategias de intervención adecuadas. Finalizar adecuadamente una entrevista psicológica es una etapa crucial que puede influir en la percepción del entrevistado sobre el proceso y en la efectividad de la intervención futura. A continuación, se describen los pasos para cerrar la entrevista y la importancia de esta fase. Pasos para finalizar adecuadamente una entrevista. Indicar el cierre: el entrevistador debe comunicar al entrevistado que se acerca el final de la entrevista. Esto puede hacerse de manera clara y respetuosa, para que el entrevistado esté preparado para concluir. Resumen de la entrevista: hacer un breve resumen de los puntos clave discutidos durante la entrevista. Esto ayuda a consolidar la información y permite al entrevistado aclarar cualquier malentendido.